Han sido las dos mejores semanas que le he visto nunca con su derecha. Estas son palabras de Goran Ivanisevic ayer en rueda de prensa, cuando Novak Djokovic gana el título y Magic. Precisamente la derecha ha sido el gran secreto de Novak Djokovic en este Open de Australia. Y vamos a explicar cómo ha transformado un golpe que nunca ha sido como su fortaleza y la ha hecho su mejor arma en este Open de Australia para ganar su 22º Grand Slam. Siempre cuando se piensa acerca de Novak Djokovic y uno piensa en el punto fuerte desde el fondo de la pista, probablemente piense en ese revés, ¿no? Que es polivalente, que puede ser una roca, que con el paralelo también se convierte en un arma de destrucción masiva. La derecha siempre ha estado un tanto infravalorada, ¿no? Y probablemente jamás ha brillado tanto, lo admite el propio Ivanisevic, como en este torneo, como en este Open de Australia. Los datos lo respaldan, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, pero yo creo que cualquiera que haya visto los partidos ha visto que Djokovic, ante las circunstancias, ha soltado más la derecha, ha sido más agresivo con ella. Y ahora, José, lo que vamos a hacer aquí es ver de qué forma se ha canalizado esa agresividad, tanto a nivel de posicionamiento como a nivel también de velocidad. Pero antes hay que explicar el porqué. Ahora hay que explicar por qué Djokovic decide en este torneo ir con todo, con este forehand, ¿no? Con la derecha. Pues ya lo explicamos también ayer en un vídeo, justo antes del Open de Australia, le hacen una resonancia y descubren esa lesión que estamos viendo en el isquiotibial de la pierna izquierda. Deciden, ¿qué hacemos? ¿Jugamos o no jugamos el torneo? Finalmente deciden jugarlo y, como explicó ayer, también Goran Ivanisevic, necesitaba ser Novak Djokovic un pelín más agresivo y tirar más la derecha para cortar los puntos. Digamos que en términos globales era como minimizar el riesgo. Él sabía que cuanto más corto fuese sus partidos de las primeras rondas, pues podía tener más opciones de que la lesión fuese recuperándose y para llegar en condiciones a la segunda semana. Y es ahí donde Novak Djokovic pues empieza a destrozar la pelota con su derecha, Magic. Y desde las primeras rondas ya empezamos a ver a un Novak Djokovic con unos números a la derecha que nunca se le ha visto, tanto en velocidad como en ganadores, ¿no? Sí, y realmente, si uno echa un vistazo a todos los partidos de Djokovic, se dará cuenta de que en absolutamente todos alcanza los dobles dígitos en cuanto a golpes ganadores con la derecha. Más allá de ser ultra agresivo, fíjate, por ejemplo, contra Cuacó firma 37 golpes ganadores con la derecha, contra Carballés 17. A partir de ahí, bueno, los datos se van atemperando un poco, pero siempre son más de 10, 11, 12, 14, por ejemplo, contra Tsitsipas. Y está hablando de que Djokovic, cosa además, destruye un poquito a los rivales atacándole su propia fortaleza, porque contra Rublev, contra Demiñaur, contra Tsitsipas, quizás no te esperas que Djokovic en el cuerpo a cuerpo de derecha a derecha consiga 29 golpes ganadores, pero sí que consigue forzar muchos errores de sus rivales porque iguala las velocidades de algunas de las mejores derechas del circuito, como es el caso de Rublev, como es el caso, por ejemplo, de Tsitsipas, que vimos que en la final con la derecha falló más. Aquí tenemos un dato que lo va a explicar absolutamente todo. Esto es una gráfica de Eurosport que se hace en el día de ayer, el día de la final, más allá de ver cómo prácticamente la gran mayoría de derechas de Djokovic tienen intención, van a uno de los dos lados de la pista, pocas se quedan en el centro, solo el 15%. Ahí vemos, las bolas rojas que ustedes ven en esa gráfica son derechas de Djokovic que van a más de 130 kilómetros por hora. Fíjense que van a ver muy pocas azules, son todas o amarillas o rojas, pero hay mucha bola roja. La gran mayoría de derechas de Djokovic superan en este torneo los 130 kilómetros por hora, José. ¿Y esto cómo se puede explicar o cómo lo podemos ver y comparar con respecto a años anteriores o a otros años? Fíjate esta estadística. Esto es una gráfica que hace el usuario de Twitter Vestige du Jour que nos va a servir de muy mucho. Estos son las velocidades tanto de su revés, que está en el eje vertical, como de su derecha, que está en el eje horizontal, que es en el que nos vamos a fijar ahora a lo largo de 2022. Estos son sus partidos, sus medias en el año 2022. Fíjate que hay algunas derrotas ahí, ¿no? La final en azul están las derrotas. La final de París-Bercy contra Holger Rune, cuarto de final de Dubai contra Vesely, Davidovich en Monte Carlo. Fíjate cómo la velocidad de sus derechas siempre está en el rango de entre 115 kilómetros por hora, recordemos, eje horizontal, y 128, casi 129 kilómetros por hora. Si podemos establecer una media en el año 2022 de la velocidad de la derecha de Djokovic, probablemente la pondríamos, ¿no? 120, 121, ahí lo vemos. Diría que 122, 124, ¿no? ¿Qué pasa en este torneo, José? Que hemos visto esa gran cantidad de derechas que van a más de 130 kilómetros por hora. Bueno, hay un gráfico en la final que lo dice todo. Contra Stefanos Tsitsipas, ahí lo tenemos. Esto se produce ya en el tiebreak del tercer set, o sea, a puntito de terminar el partido.
Fíjate la velocidad media de la derecha de Djokovic. Primer set 133, segundo set 134, tercer set 134. Fíjate que la de Tsitsipas va menguando, mientras que la de Djokovic se mantiene igual. Son casi 10 kilómetros más por hora en la velocidad de su derecha en este torneo. En este caso, en este partido, ¿no? Pero es una gráfica que representa, es una velocidad que representa mucho lo que ha sido Djokovic a lo largo del torneo, ¿no? Fíjate que son casi 10 kilómetros más de velocidad con la derecha en este torneo con respecto a el año 2022. ¿Qué te indica eso? Que es un Djokovic que suelta más la mano, que quiere acortar los puntos, como has dicho antes, especialmente en esa primera ronda, ¿no? Lo decíamos antes, contra Cuoco, por ejemplo, son 37 golpes ganadores, contra Carballo son 17. Él es plenamente consciente de que incluso con su derecha, que a veces cuando se le jugaba al centro, ¿no? Se decía, le puede costar un poco generar velocidad por sí mismo. Aquí en el Open de Australia nada de eso ha pasado, José, y para muestra un botón, ¿no? El punto final, de hecho, contra Tsitsipas, yo creo que fíjate, es una derecha paralela, buscando el ángulo, siendo agresivo, que acaba forzando el error de Stefanos. Y es un último punto, ¿no? Que encapsula muy bien lo que ha sido Novak Djokovic en este torneo. Un auténtico tirano con su derecha, un tipo que ha visto perfectamente que tenía que hacer cosas diferentes para ganar el torneo y que también habla a las claras, ¿no? De cómo es un jugador que evoluciona siempre, constantemente, ¿no? Y que se adapta al contexto, a las circunstancias. Y la derecha ha sido la clave absoluta, que no la única, José, pero la clave absoluta para llevar este torneo. Fíjate cómo es capaz de reinventarse, ¿no? Reinventar su juego y ser mucho más ofensivo, adaptándose también un poco a los tiempos de ahora, ¿no? Y es un jugador, yo creo que el éxito siempre lo hemos explicado, ¿no? El éxito de estos tíos siempre han sido porque han sido capaces de reinventarse y adaptarse a diferentes tipos de situaciones, estilos de juego. Y esta derecha es otra de las muestras, ¿no? Termina el Open de Australia con 257 winners, 36,7 de medias. Hablamos de un Novak Djokovic ultra ofensivo, porque necesitaba eso, pero no solamente con el tema de la derecha. Fijaos lo incisivo que ha sido Novak Djokovic. Esta es una foto de la primera semana de competición. La grandísima mayoría de sus restos de primero, no de segundo, porque de primero es todavía mucho más difícil, pues situar, ¿no? Aterrizar la pelota en la parte, digamos, final de la pista del rival. La gran mayoría entra dentro, fuera, o sea, entra fuera de la zona del cuadro de saque y fijaos, se lleva el 68% de los puntos que aterrizan muy cerca de la línea de fondo, un 55% entre, digamos, esa zona media de la pista, incluso hasta un 43% de los que aterrizan dentro del cuadro de saque. Al final estamos hablando, como decimos, un Djokovic que ha sido tan ofensivo en este Open de Australia que yo no sé si este nuevo Djokovic, porque esta táctica la ha utilizado en base a esta condición que él tenía, que es la lesión en la pierna. Y yo no sé si se han dado cuenta de decir, oye, pues no se te da nada mal, ¿no? Ser más ofensivo, no, digamos, pasar por ciertas fases del partido donde tenga que estar defendiéndote tanto. ¿Por qué no le aplicamos esta táctica a la gira de tierra, a la gira de hierba y podamos ver a un Novak Djokovic, como vimos en los últimos años de la carrera de Federer, un Federer que durante las dos últimas temporadas quemaba la pelota tanto de derecha como de revés? Quizás haya podido nacer un nuevo Djokovic en este Open de Australia 2023. Es una gran pregunta, José. Fíjate que sí que es verdad que en los últimos años hemos visto un Djokovic cada vez más agresivo, ¿no? Quizás siempre hemos destacado el saque como clave de esa agresividad renovada, ¿no? Y realmente en este torneo ha sido igual. Djokovic con el saque ha sido una auténtica bestia, pero recuerdo, bueno, Open de Australia 2020, el pasado Wimbledon, un Djokovic que con el saque pues destrozaba a sus rivales y que al final explica muy bien cómo ha evolucionado tanto en pistas rápidas. Pero fíjate que yo me acuerdo también de otro partido en el que la derecha es clave fundamental de su triunfo y después de su título, y es uno de los grandes más especiales de su carrera, que fue Roland Garros 2021. Acuérdate del partido contra Nadal, como Djokovic inclina el partido gracias al duelo derecha propia contra revés de Rafa, en vez de ser al contrario, ¿no? En vez de ser la derecha de Rafa quien domina. Estuvo tan fino con la derecha, abrió tantos ángulos, fue tan incisivo que le acabó dando la victoria. En esto en Australia no ha sido tanto los ángulos, sino la velocidad, la fuerza bruta, la capacidad de encontrar las líneas con ese golpe y de dictar desde el fondo de la pista con su derecha. El resultado ha sido tremendo. Campeón y además, lo que te he dicho, destrozando a los rivales a través de su fortaleza, o sea, buscándoles los puntos fuertes y diciendo, te voy a desmontar por tu punto fuerte para que veas que no va a haber manera en la que puedas ganarme. Y eso lo sufrió Rublev, lo sufrió de Miñaur y lo sufrió también ayer Stefanos Tsitsipas. Veremos si ha sido un nuevo Djokovic, si mantiene esta tendencia ultra ofensiva. Evidentemente en Australia funcionará mejor que en otros escenarios, ¿no? Que las pistas son un poquito más lentas. Y además con el tema de las bolas este año también necesitaba Djokovic pegar un poquito más plano. La velocidad le iba a ayudar, pero esas bolas necesitan que aplanes un poquito más la bola. Ya lo hemos visto a lo largo de todo el torneo. O sea que es un Djokovic que se ha mimetizado prácticamente con el entorno y que nos plantea esa semilla de
A ver si vemos esta versión en próximos torneos, por ejemplo, en Wimbledon, ¿no? Que es donde yo creo que más se puede beneficiar de esta nueva táctica. Vamos a ver, si ya Djokovic tenía pocos, digamos, puntos débiles, y ya encima a la derecha, que era por donde más se le podía atacar, y ya encima la quema y mejora notablemente, pues, oye, ¿hasta dónde va a llegar este tío, no? Pues, oye, amigos, como decimos, este es ese secretito, ¿no? Que tiene Novak Djokovic guardado, el arma, en base a lo sucedido en esta primera semana de competición. Y un nuevo Novak Djokovic que ha podido haber nacido, como decimos. Dejadnos en comentarios vuestras opiniones, vuestro me gusta, si os ha gustado el vídeo, si queréis más contenido como este. Y nosotros, como siempre, nos vemos en más vídeos. Hasta pronto, Magic. Muchas gracias. Hasta la próxima, señores. Abrazo.